Juan capítulo 4, comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues tus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En 1509, Diego Colón llegó a las Indias para ser el gobernador allí y en aquellas tierras conquistadas por su padre. Su padre era el famoso Cristóbal Colón, quien descubrió América con 3 barcos. Y estos que acompañaban a Colón y a su hijo eran colonos, y entre ellos se encontraba un tal Juan Ponce de León, que llegó a ser gobernador de Puerto Rico, porque había sido recompensado por su valentía en la batalla y por ser un pilar para Cristóbal Colón. Era, digamos, como su general o su capitán. Pero nuestro amigo Juan Ponce de León empezó a hacerse viejo y era un hombre con mucho vigor y lo que es normal, sus fuerzas empezaron a decaer. Él no quería envejecer y perder su juventud. Así que él se embarcó en ir a buscar las aguas del cristal, que eran una leyenda. Y estas supuestas aguas, al beberlas, hacían que uno no perdiera su juventud ni perdiera su vigor. Así que primeramente se dirigió a las Islas Bahamas, pero las recorrió de norte a sur y no encontró nada. Después siguió hacia el norte, con el mismo resultado, hasta que llegó un momento que él encontró el perfume de unas flores y pensando que había encontrado el paraíso, clamó para España aquella tierra. Florida fue el nombre de la tierra y se llamó Florida precisamente por el nombre de las flores. Y se levantaron ciertas fábulas sobre el poder que aquellas flores, aquellas magnolias y de aquellas tierras tenían. Pero finalmente Juan Ponce de León se dio por vencido, volvió a Puerto Rico y fue siempre conocido por descubrir Florida y buscar la fuente de la juventud. Si Ponce de León hubiera leído las Escrituras, hubiera leído nuestro texto, hubiera sabido rápidamente que la fuente de la vida eterna no se encontraba en las Islas Bahamas o en la vieja Florida, sino que la fuente de vida estuvo en Samaria y la fuente de vida es Cristo. De acuerdo con Jesús, la fuente de vida no era el pozo de Jacob, donde él se encontró con esta mujer samaritana, sino que Jesús mismo, Él es la fuente de vida. Debemos recordar lo que hemos estado viendo en los capítulos
3 y 4, lo vimos la semana pasada un poco de ese contraste. Acordaos que en el Evangelio de Juan se nos ponen, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, tenemos, acordaos, esta gran diferencia de estas dos narraciones de dos personas realmente diferentes. Tenemos a Nicodemo, que era un fariseo, un gran estudiante de las Escrituras del Antiguo Testamento, y era un hombre. Aquí tenemos en el capítulo 4 tenemos a la mujer samaritana, que seguramente conocía, por lo que vamos a ver, muy poco también de las Escrituras, y era mujer. Él era un hombre, él era una mujer. Nicodemo era un gran hombre con un gran conocimiento, con una gran vida moral. En cambio, la mujer era mujer y aparte su vida moral era terroríficamente mala. De hecho, estuvimos hablando de algunos detalles, de que iba a la hora sexta, es como, acordaos, es como las 3 de la tarde aquí en España, para ir a sacar fuentes. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza, incluso de sí misma, no la aceptaban por estos 5 maridos y por esta vida moral que llevaba. Pero el propósito de Juan es siempre el mismo, demostrarnos que la salvación es la salvación que Dios ha puesto para el hombre y que no hay clases sociales, el Evangelio es para todo el mundo. Y tiene poder para salvar al alma y a la persona más pecadora. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, dice el Señor Jesús, tú le pedirías y Él te daría agua viva, versículo 10. Así que Juan Ponce de León se hubiera ahorrado preparar sus barcos, meterse muchos días en el mar, probar manzanas o perfumes o magnolias, si simplemente hubiera mirado a Cristo. Estamos nosotros buscando el agua de vida. ¿Estás tú buscando el agua de vida? ¿Estás tú buscando la fuente de la felicidad? Tenemos a Cristo grabado entre ceja y ceja y nuestras vidas son vidas cristocéntricas. El Señor en la Biblia hace un link entre el agua y la vida, aunque el agua a veces hemos visto en el Antiguo Testamento que significan pruebas y tribulaciones. En el Nuevo Testamento ese link a veces también está, pero también tenemos el link entre que el Señor le da al agua y es una conexión del agua y la vida. Por eso el Señor dice, yo soy el agua viva, ¿no? El agua es esencial para la vida en este mundo. Podemos ver cuando regamos el césped donde hay agua. El Señor utiliza este cuadro para fijarlo y relacionarlo directamente con la vida espiritual. Y al igual que nuestros cuerpos necesitan agua para vivir, nosotros necesitamos el agua que solo Dios puede darnos, este agua que es Cristo mismo. En los tiempos de Cristo, la expresión aguas vivas se referían a agua fresca, no agua atascada o estancada, perdón, sino agua que corre por un río, que corre libremente. Y este término era familiar para aquellos que conocían las Escrituras. Acordaos que muchos de los textos que tenemos aquí o a lo largo de las Escrituras, el Señor Jesús no los decía al azar, sino los decía porque sabía que tenían una conexión, evidentemente, dentro de la cultura judía. Jeremías 2.3 nos dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Salmo 36.9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Aquí podemos ver estas conexiones. O uno más, Isaías 44.3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sedecal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. También en Apocalipsis 22.1, en fin, y en otros sitios más de las Escrituras. El agua viva representa la satisfacción del alma en la gracia de Dios. Dios es el único que puede satisfacer nuestras almas. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana sería, ¿es así? ¿Está Dios realmente siendo nuestra satisfacción en nuestra vida? Esta vida transformadora de Dios, Dios nos las da a través del Evangelio de su Hijo. Acordaos, hemos visto ese texto de Juan 3.16. Y esta vida nos lleva sin ninguna duda a la vida eterna y nos da un consuelo y una satisfacción que nada se pueda igualar.
¿Estamos teniendo esta satisfacción? Cristo nos ha dado una vida para que llevemos una vida alejados del pecado y estemos en sus cosas. La vida que nos ha dado Cristo no es para que nosotros estemos viviendo en el pecado y estemos viviendo una vida en oposición a Él. Esa vida es lo que se refiere aquí el texto y lo que se refiere en las Escrituras. Es agua viva, agua que corre, no es agua estancada, no es agua que está inmóvil, no es agua que está muerta. Pero ¿por qué llevamos a veces a esta situación? ¿Por qué llegamos a veces a esta situación en que nuestra vida espiritual parece más agua estancada que agua corriendo de un río? La realidad es que muchas veces nuestras vidas espirituales se parecen más hasta a aguas estancadas. Precisamente hemos leído el Salmo 42, ayer estuvimos dando en el Family Worship, estuvimos recordando, ya lo hemos tratado, ya hemos tratándolo varios días. El Salmo 42 que hemos leído nos da 6 razones para la depresión espiritual. Por eso lo hemos leído. El versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí el salmista lo que hace es la necesidad que tiene el ciervo de beber agua en el bosque, en el río. Es una necesidad, no es una digamos, una obligación, aunque es una obligación, porque si no bebe, pues se muere. Pero primeramente es una necesidad. Y esta es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de acudir a la casa de Dios a escuchar su palabra. Y nos está dejando el texto claro de que hay un beneficio espiritual en poder venir a la iglesia. Hoy tenemos muchos medios, tenemos internet y tenemos muchas cosas y esto está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, pero esto jamás debe sustituir el ir a la casa de Dios a escuchar su palabra, porque hay una bendición especial. Y si no lo hacemos, tendremos una depresión espiritual, estaremos fríos. Por mucho que queramos, por eso son los hermanos que a lo mejor no pueden venir por trabajo o tal, cuando vuelven a venir a las 2 o 3 semanas, yo lo he notado en algunos de nosotros, les puedo ver sus caras de satisfacción cuando llevan muchos años, cuando llevan a lo mejor muchas semanas sin escuchar la palabra de Dios. Y esto nos puede llevar a la depresión espiritual, por eso debemos poner los recursos y debemos darnos cuenta de que es una necesidad ir a beber del agua que Cristo ofrece en la iglesia. Versículo 3 dice, fueron mis lágrimas de pan de día y de noche, mientras se dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo segundo que vemos aquí, esto lo vemos repetido, no solamente en el versículo 3, sino también lo vemos más adelante también en el Salmo, en otro versículo, el versículo creo que es el versículo 10. Es prácticamente la misma pregunta, ¿dónde está tu Dios? Es la mofa de los incrédulos, cuando a lo mejor las cosas no nos van bien, cuando a lo mejor y nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestros familiares saben que somos creyentes y las cosas no van bien, entonces ahí es cuando ellos vienen y nos dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y eso a veces también nos dice el salmista que puede ser algo en lo que puede golpear nuestro corazón y lo que en cierta manera puede desanimarnos también. Versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. La tercera cosa que nos dice el salmista es interesante, porque es el recuerdo de momentos mejores. Todos tenemos momentos mejores en nuestras vidas. Quizás, aunque aquí el salmista se está refiriendo a aquellos momentos mejores en los que uno se encontraba mejor con el Señor. Y esto es a veces un arma de doble filo, porque está bien recordar y está bien examinarnos a nosotros mismos de cuál es nuestra vida y de a veces dónde estábamos y dónde el Señor nos ha llevado, pero acordaos, muchas veces tenemos demasiado puesto el ancla en el pasado, cuando el Señor nos dice que en el presente, que el Señor nos dice que ya tenemos acceso a Cristo, ¿no? Ahora mismo, precisamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, a nuestro favor, tenemos acceso directo, no tenemos que movernos ninguno de nosotros, ni un centímetro de donde estamos sentados. Porque la sangre de Cristo nos da acceso a Él,
ahora directamente desde donde estamos. Lo cuarto que vemos es el agua. El versículo 7 de este Salmo 42 dice: un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Como hemos dicho, el agua y las olas a veces en las Escrituras muchas veces se refieren a las pruebas de esta vida. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Quién no tiene tribulaciones? ¿Quién no se ha sentido alguna vez incomprendido? ¿Quién no ha visto alguna vez que está en alguna situación y no sale de allí y quiere salir de ahí y no somos capaces de salir de ahí? Y muchas veces nos damos cuenta de que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor y nos preguntamos, bueno, ¿por qué el Señor nos tiene en esta situación tanto tiempo, verdad? Pero esto también debemos acordarnos, puede ser algo que nos lleva y que nos lleva lejos del Señor. Porque el Señor es un Dios soberano y Él controla todas las cosas. Seguimos en el versículo 8, dice: pero de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de su vida. La quinta razón por la que el Salmo 42 nos habla de la depresión es por dejar de utilizar los medios de gracia, por dejar de utilizar la oración. Y no necesitamos un pastor, no necesitamos un anciano o alguien que nos diga en nuestra vida cómo es nuestra relación, cómo es tu relación con Dios, porque tú sabes perfectamente cuál es tu relación con Dios. Y lo que hacemos muchas veces cuando hay un problema en nuestra vida de depresión espiritual, el problema no es Dios. Tenemos que partir que el problema siempre somos nosotros. Entonces, muchas veces es porque cortamos estos medios de gracia que Dios hace. ¿Qué es lo que nos dice la Confesión de Fe de Westminster? La oración es la manera en la que el alma se comunica con Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos habla? Dios nos habla a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, cuando meditamos en ella. Es lo que el Señor, el mensaje que Dios nos da a nosotros. Pero ¿cómo hablamos nosotros con Dios? Hablamos a través de la oración. Y es un momento en el que el cristiano en este mundo puede orar con el Señor y a través de este sacrificio que Cristo hizo podemos tener ese acceso directo. Ahora mismo hay mucha gente, muchas almas en el infierno orando. Pero Dios no oye allí. Dios está en el infierno. Pero Él no oye. Él allí está como Dios justo castigando el pecado. Pero a veces esa es otra razón por la que dejamos de tener una vida espiritual, porque nos cuesta orar, a todos nos cuesta orar, nuestra naturaleza caída, ¿verdad?, nos hace a veces difícil de orar, y aparte ya está el diablo, aunque no lo creamos, la Biblia nos dice que está como león rugiente alrededor de a quien devorar, y aunque no lo creamos, cuando estamos a lo mejor en casa y decimos, bueno, voy a orar al Señor, y de repente estabas aburrido, no tenías nada que hacer, hasta tal punto que dices, voy a orar al Señor, y en el momento que dices, voy a orar al Señor, te vienen 1000 pensamientos de cosas que tenías que hacer. Y ese es el diablo, que viene a decirnos, ya orarás más tarde, ya serás más santo más tarde. Luego versículo, como hemos dicho, 5 y 11, no era el 10, era el 11, me equivoqué en uno. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Deja a veces también otra razón, y es la sexta razón de la que el Salmo 42 nos habla, dice, dejar de esperar en Dios. Job reaccionó bien al principio, pero acordaos, cuando la prueba se alargó en el tiempo, es cuando su alma se abatió. Y esto a veces es algo muy claro. Recuerdo que cuando era joven, fuimos con los jóvenes en medio de la montaña, y estuvimos allí con tiendas de campaña durante unos días. Y teníamos que buscar leña para cortar, pero no sé por qué se me olvidó a mí, o no sé a quién se le olvidó, el hacha para cortar los árboles. Entonces, dice, bueno, ¿cómo vamos a cortar ahora leña sin un hacha? Y entonces lo único que teníamos allí era una soga así grande, muy larga, así que no nos quedó otra, cogimos la soga, la atábamos a las ramas y nos poníamos todos uno detrás de otro y empezamos a hacer como los bucaneros, empezamos a tirar, y ahí la rama iba torciendo hasta que ya tronchábamos el árbol y nos llevábamos ahí la rama. Pero a veces metíamos la rama, atábamos esa soga a una rama realmente fuerte. Y empezábamos todos a tirar. ¿Y qué pasa? Que según iba pasando el tiempo,
Yo que estaba por ahí al final, ¿no? Yo empezaba a notar que las fuerzas flaqueaban, que uno empezaba a cansarse, que el otro dejaba de tirar, y al final acabamos todos en el suelo y las ramas puestas, ¿no? Y el árbol, pues, en cierta manera se pavoneaba, ¿no? de su victoria sobre nosotros. Y las pruebas en la vida son de esta manera. Cuando Job pierde sus hijos, 10 hijos, cuando pierde todo su ganado, cuando pierde todas sus posesiones, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allí, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice que se postró y que adoró, reaccionó bien. Pero ¿qué pasa cuando la prueba fue más dura en él, cuando la prueba fue más duradera, duró más tiempo? Fue cuando su alma empezó a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque dejó de esperar en Dios. Corren de nuestro interior ríos de aguas vivas. Hay muchos que están esperando una conferencia o un campamento para avivarse, para ponerse las pilas espiritualmente, pero la clave es una equivocación. La clave no es esa. Cristo al morir en la cruz rompió ese velo del templo que se rasgó para que seamos capaces de acercarnos al Padre desde donde estamos sin esperar. Gracias a su sangre derramada tenemos este acceso directo al Padre, habiéndonos reconciliado con el Padre, quien nos ha aceptado y adoptado en su familia. El problema de nuestra vida o de tu vida no es el valor, no es el Señor, sino es el valor que tú le estás dando a Cristo en tu vida. Él no cambia, Él sigue habiéndonos dado vida. Somos nosotros los que agarramos, los que apagamos, como dice Pablo, el Espíritu del Señor. Y en muchos sitios predican, no te preocupes, Cristo te quiere como tú quieres, como tú eres. Cristo te acepta como tú quieres. Esto es una de las mayores mentiras que hay. Porque con nuestro texto vemos que al Señor no le gustaba la mujer samaritana. De hecho, si sigues leyendo vas a ver cómo decimos esa expresión en español, le pone las pilas, ¿no? En cierto sentido, la llama al orden. La llama al orden. ¿Por qué? Porque hay pecado en la vida de ella. El Señor ha ido a salvarla, ha cruzado esa línea entre samaritanos y judíos. Acordaos que los judíos preferían, antes de pasar por el territorio de ellos, daban una vuelta antes de pasar por el territorio de los samaritanos, porque no podían ni verlos. Pero Jesús atraviesa, va al corazón a buscar a esta mujer. Pero eso no significa, y lo vamos a ver la semana que viene, no significa que Cristo no tenía ningún problema con el pecado de ella. No. La reprende. Y este es el gran problema que tenemos en muchos sitios, en los que no se habla del pecado. Se habla de que Cristo es la salvación, qué maravilloso. Qué maravilloso que el Señor nos ha salvado y nos ha dado una salvación eterna. Pero no se nos confronta con el pecado. Y esto es un error, porque el Señor confronta a la mujer con el pecado. Le dice, has tenido 5 maridos y dice que lo tienes ahora, no es tu marido. O cuando habla con aquella mujer que la querían apedrear, que le dice que la quería, acordaos que los fariseos se la llevan porque la habían cometido en adulterio, tenían que apedrearla, el Señor la perdona, ¿y qué le dice? ¿Vete y sigue adulterando? No, le dice, vete y no peques más. Lo que vemos aquí también es que muchas veces somos nosotros los que apagamos este espíritu cuando hay pecado entre Dios y nosotros. Dejamos de ir a la iglesia a escuchar su palabra, dejamos que las voces de los incrédulos se mofen de Dios, o dejamos que las voces que los razonamientos del mundo entren en la iglesia. Nos acordamos en algún pasado, a veces cuando estábamos más cerca espiritualmente con Dios y sin darnos cuenta que ahora podemos tener esta mediación y acceso a Cristo a través de su sangre derramada. Dejamos que los problemas y dificultades en nuestras vidas quiten el foco verdadero de Cristo centrado en nuestras vidas. Porque todos tenemos necesidades de nuestras familias, todos tenemos necesidades en cuanto a nuestra vida, que queremos estudiar o queremos trabajar o queremos hacer cosas. Y el Señor sabe de estas cosas, pero estas cosas
aunque sean lícitas o sean ilícitas, jamás deben hacer a nosotros quitar nuestros ojos de Cristo. Es lo que le pasó a Pedro. ¿Acordáis a Pedro? Cuando él estaba caminando, se necesitaba fe, porque Pedro era un pescador fuerte. Él era pescador, él andaba, se necesitaba fe en el medio del mar de Galilea, de cómo se ponía aquel mar, de cuando Cristo le dice, viene a él sobre las aguas, le dice, ven, sal de las aguas. Pedro sabía que lo normal era que cuando uno salía del bote va para abajo. Pero tiene fe en un primer momento, ¿verdad? Pedro tiene fe, porque nos dicen las Escrituras que él va andando, creo que está en Mateo 13 o Mateo 14, y él va andando hacia Cristo. Y mientras él va andando hacia Cristo y tiene su mirada puesta en Cristo, no hay ningún problema, todo va bien. Él sigue andando sobre las aguas. ¿Cuál es el problema? Las aguas empiezan y el viento empieza a moverse. Acordaos, las aguas son las tribulaciones de la vida, espiritualmente hablando. Y entonces estas aguas empiezan a influir en Pedro, y Pedro empieza a mirar a los lados y pierde de vista a Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando pierde de vista a Cristo, se hunde. Lo tenemos aquí como ejemplo. Hemos dejado de orar en nuestras vidas, y muy tristemente, ¿sabéis por qué? Porque muchas veces, ya hace mucho tiempo que quizás hemos perdido la convicción del poder que hay en la oración. Muchas veces, acordaos, puede ser incluso nuestra teología. Es decir, bueno, como Dios va a hacer lo que Él quiera, de cualquier manera, dejamos de orar. Pero acordaos que Dios nos dice, que nos dice, orad sin cesar. Hemos dejado de esperar en el Señor, queremos solucionar nuestros problemas de una manera y hemos dejado de orar al Señor. Acordaos que la reina de Escocia, cuando decía de John Knox, que temía más la oración de John Knox, temía más una oración de Juan Knox, la temía más que un ejército de 10.000 hombres. Hemos dejado también, como hemos dicho, de esperar en el Señor, porque queremos soluciones y las queremos hacer ya y a nuestra manera. Y estas son las razones por las que nuestras vidas suelen estar frías espiritualmente. Y el problema no está en Cristo, ni el don que Cristo nos da por su gracia, sino que es la fuente de agua viva eterna que Él ofrece aquí. Cuando Él le ofrece a esta mujer el agua de vida, no es un agua de vida, como hemos dicho, para tenerla estancada. Y esto es una gran mentira que el diablo está poniendo en la iglesia y en el pueblo del Señor, diciendo que el pueblo del Señor, en cierta manera, como que nuestra vida tiene que ser una vida de agua estancada y no de agua viva, y que solo podremos tener agua viva, una vida espiritual de gozo y de satisfacción en momentos determinados de nuestra vida, en el campamento o tal, y nos tiene todo el año con la cabeza mirando al suelo. Mentira. Dios nos ha dado vida, nos ha dado el agua viva para que nuestras vidas sean cristocéntricas, para que tengamos gozo ya, todos los días. Estas son las razones y las malas, el problema, como hemos dicho, no está en Cristo, ni el don que Dios nos da por su gracia. Él es la fuente de vida eterna, Él es la única satisfacción de nuestras vidas, Él es nuestra única esperanza para alcanzar el cielo. El problema no está en Él, el problema está en nosotros. Vamos a ver en el texto cómo el primer punto es el que Jesús ofrece este agua de vida. Fijaos, una de las preguntas más comunes de las personas es, bueno, ¿qué me puede ofrecer Jesús? Esta es una de las preguntas más comunes en mucha gente. Desgraciadamente ya la pregunta sitúa al hombre en la posición incorrecta. No es Jesús quien necesita de nosotros, sino nosotros los que necesitamos de Él. Esto lo hemos hablado. A veces esta posición también lleva a algunos a estar involucrados en el ambiente también de la iglesia. ¿Para qué voy a leer la Biblia, verdad? Si soy salvo, por gracia. ¿Para qué voy a orar si ya seré santo? Cuando ya seré santo, cuando vaya al cielo. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si total yo lo puedo hacer en mi casa igual? Me pongo allí un sermón y tal y tiro para allá. ¿Para qué voy a guardar el día del Señor, verdad? ¿Y para qué voy a obedecerle en su palabra? ¿Y para qué voy a desperdiciar ese día si al final soy salvo por pura gracia? Si yo puedo ir a un concierto, si puedo ir a jugar al fútbol, si puedo ir al parque de atracciones, si puedo llevar la vida, una vida de pecado exactamente, igual que las personas que no son creyentes.
Y las respuestas así suelen ser dadas por dos motivos. Primeramente porque hay una frialdad absoluta con las cosas del Señor, o bien también porque las personas que suelen reaccionar así de una manera continua están engañados en sí mismos y no son verdaderamente creyentes. Necesitamos recordar que Jesús es el Salvador enviado por Dios a un mundo muerto. Fue mandado para traernos vida eterna. Y cuando alguien le da vida, cuando algo tiene vida, se mueve. Lo estuvimos hablando la semana pasada cuando el Señor, en este mismo texto. Si nosotros tuviéramos aquí delante de nosotros un cadáver, no podríamos hacerle nada. Podríamos levantarle la mano y la tiraría para abajo. Una pierna no tiene vida, no puede reaccionar espiritualmente a las cosas. Pero cuando Cristo nos da vida, es imposible que estemos muertos. Podemos estar muertos, podemos estar, como hemos dicho, en una depresión espiritual y podemos estar muy fríos. Pero si verdaderamente Cristo nos ha dado vida, no podemos estar muertos todo el tiempo. Así que Jesús es lo que la gente necesita conocer en orden para ser salvados. Decía Spurgeon, ninguno que vaya al infierno podrá decir que Cristo lo rechazó. Una de las peores cosas que tenemos los hombres es darle la vuelta a las cosas, de tal manera que estas cosas cambian completamente su significado. El propósito de Dios es el de cambiarnos por dentro, hacernos cada día más semejantes a Cristo. O sea, no es que la salvación no es el final del camino, es el principio del camino. El otro día lo estábamos hablando en la reunión de los hombres, estábamos diciendo, cuando Dios nos da y nos otorga la salvación por pura gracia y por pura misericordia, no porque nosotros nos hayamos dicho, es que he sido yo que me he dado cuenta que estoy viviendo en el pecado. No, tú no te has dado cuenta. Es Dios quien te ha quitado la venda de los ojos de tal manera que has podido ver tu pecado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Y estuvimos hablando de que cuando hay una salvación, cuando verdaderamente en el alma, lo que empieza allí es una guerra. Es una guerra. Es una declaración de guerra entre nuestra naturaleza caída y el Señor. Es una declaración de guerra entre nuestro pecado y el Señor. El propósito de Dios es el de cambiarnos por dentro. No es que ya hayamos llegado a la salvación y ya hemos llegado al clímax. No, Señor. Él sigue queriendo cambiarnos. Porque el propósito de Dios es que cada día cambiarnos acorde a su imagen, que cada día seamos más semejantes a Cristo. Esto es lo que tú tienes que ver cuando tú te miras en el espejo todos los días, porque todos los días vamos y nos miramos allí, cuando nos levantamos seguramente, y nos miramos en el espejo. Nos miramos allí a los ojos. ¿Podemos ver entonces la semejanza de Cristo en nuestras vidas? ¿Lo vemos? No debe ser, esto no debe confundirse, como hemos dicho, con nuestra poca responsabilidad cristiana o nuestro pecado. Cristo ofrece una salvación viva dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice el apóstol Padre, y no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué diría el apóstol Pablo si esto no fuera importante, verdad? Si dijera, bueno, pues como Dios nos ha salvado por gracia, ¿verdad? Pues bueno, pues todo el monte es orégano, como decimos en español, ¿no? Es decir, que todo da igual, ¿no? Vamos a vivir vidas de pecado, que también lo dicen las Escrituras en Romanos, que viviremos en pecado, aprovecharemos la gracia de Dios lo estoy parafraseando, aprovecharemos la gracia de Dios para vivir en pecado, que dice, en ninguna manera. Pablo dice esto porque podemos contristar el Espíritu Santo de Dios o porque no podemos hacerlo. Evidentemente porque podemos hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como hemos dicho, a través de no guardar lo que Dios nos dice en su palabra. Y hemos visto en el Salmo 42 estas 6 lecciones. Obviamente porque es muy posible por nuestra naturaleza caída y por nuestro pecado el desviarnos del camino del Señor.
El rey David perdió el gozo de la salvación cuando cometió adulterio con Betsabé y mató a Urías. Lo hemos hablado tantísimas veces. Había pasado un año desde que David había pecado del pecado de David, que había pecado con Betsabé. Y cuando el profeta Natán le reprende diciendo, tú eres ese hombre, ¿acordáis ese texto? David se arrepiente y dice, escribe a través de la mediación del Espíritu Santo, este Salmo 51, modelo de arrepentimiento, versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David no había perdido la salvación, pero sí había perdido el gozo de ella por su pecado. Y si tú estás viviendo una vida de pecado, si tú estás viviendo una vida en el que hay algún pecado en tu vida, en el que estás luchando con él y en el que ponemos el pecado, es la separación, es la falta de conformidad, nos dice la Confesión de Fe de Westminster, la falta de conformidad con los deberes, con la ley de Dios y con los deberes que Dios impone al hombre. Entonces el pecado es como cuando, yo lo he dicho muchas veces, como cuando estábamos en Irlanda y yo miraba allí para arriba viviendo 10 años y en algún momento no veía el sol, lo que era todo el rato nubes. Y llega un momento que estaba todo el rato nubes, que llega un momento que uno llega a dudar y dice, pero bueno, ¿está el sol detrás o no está detrás? Porque es que no, llevo sin verlo días, meses, años, no lo veo. Pero el problema es del sol, no era el problema del sol, el sol seguía brillando. De hecho, cuando nos íbamos con el avión y pasamos por encima de las nubes, cuando pasamos por encima de las nubes parece como que hemos entrado en un mundo fantástico y de multicolor, de maravilla, de la Alicia del País de las Maravillas. Todo es sol, todo es luz, todo es maravilloso, y cuando nos metemos dentro de las nubes parece que se va a acabar el mundo. Y el pecado en nuestras vidas es como estas nubes, es algo que nosotros ponemos. Y hay una separación entre nosotros y el Señor. Pero deja al Señor de brillar. No, Él sigue brillando como el sol. De hecho, también algunas veces a Cristo se le llama el sol. Cristo no puede dejar de brillar. Él brilla con la misma fuerza. Somos nosotros los que atraemos a las nubes a través de nuestro pecado. Pedro lloró amargamente cuando negó a Cristo 3 veces y Jonás nos dice las Escrituras que se echó a morir. Y estos y más ejemplos que tenemos en las Escrituras de estos hombres, de estos algunos hombres muy fuertes en la fe, mucho más que nosotros, los tenemos aquí para darnos un ejemplo, para decirnos, mira, es que tú no eres tan fuerte como tú crees, es que tú no eres tan buen cristiano como tú crees, es que seguramente vas a caer, seguramente no, seguro que vas a caer. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado, para que no desprestigiemos y no pensemos que el pecado no es importante en nuestras vidas. Y estas situaciones de nuestra naturaleza caída y de nuestro pecado deben ser examinadas muy cerca de nuestra vida porque nos apartarán de este gozo que solo Dios nos puede dar. Y como hemos dicho, no necesitamos un pastor o un anciano para examinar nuestras vidas, cada uno de nosotros, porque la verdad es que tú sabes mejor que nadie cuál es tu situación y qué es lo que pones entre Dios y tú. Pero fijaos aquí en nuestro texto, Jesús ofrece a esta mujer el agua de vida. El agua de vida no es un agua estancada. No le está diciendo, ven para la salvación, para luego que sigas viviendo esa vida con los 5 maridos que tienes o con los que has tenido. Sino Él le ofrece el agua de vida para que realmente viva en Cristo. Y esto es lo que el Señor nos da a través de la salvación, a través de su salvación por gracia y misericordia. El Señor no te ha dado vida a ti para que tú vivas una vida muerta. Algo que nos refresca desde nuestras entrañas. El Señor nos ha dado este agua para refrescarnos desde nuestras entrañas, nos da gozo en medio de las pruebas. Eso es lo que el Señor quiere, no que vivamos una vida apartada de Él, sin comunión con Él. No pensemos que Él está frío todo el año y entonces ya iremos a algún campamento y nos pondremos las pilas, pues que esto es lo normal. No, esto no es lo normal, esto es lo anormal. A veces, lo he dicho muchas veces, pero allí cuando vamos al campamento de Ciene, mucha gente, algunos se atrevieron a llamar a aquello días del cielo sobre la tierra. Vaya, yo no llegaría a tanto, pero hay que tener mucha moral para decir esas cosas. ¿Pero por qué es eso? Yo lo entiendo, porque hemos pasado allí días muy buenos, pero al final
Dice, bueno, ¿por qué se pasan allí días del cielo sobre la tierra? Bueno, ¿qué es lo que se hace allí? Pues lo que se hace es, en el campamento del pueblo de Dios, está allí junto, no hay burla de los incrédulos porque se supone que todos los que están allí son salvos. Oramos, escuchamos la palabra de Dios, esperamos en Él, la alabamos con nuestras alabanzas, nos exhortamos unos a otros, también con nuestras aflicciones. Precisamente todo lo que hemos visto en el Salmo 42, que no debemos hacer para la deserción espiritual, es lo que hacemos allí. Entonces la clave no está en el campamento, la clave está en lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, en nuestras casas. El problema es que cuando nos vamos a nuestra casa, a la semana, ya estábamos peor que la última semana antes de entrar en el campamento. ¿Por qué? Porque estamos desperdiciando, porque estamos nosotros estancando las aguas vivas de Cristo en nuestras vidas, porque ya no oramos, porque ya no escuchamos la palabra, porque nos metemos en la rutina del trabajo, en la rutina de nuestras vidas, y ya no estamos, nuestras vidas han dejado de ser cristocéntricas. Hemos puesto nubes. ¿Significa eso que Cristo no brilla? No, sí, Cristo sigue brillando. El problema es que nosotros pusimos nubes allí. Lo segundo que vemos aquí en nuestro texto, volviendo al texto, es una sed insaciable. En nuestro texto, fijaos que Jesús le ofrece este agua de vida, que es el mismo a la mujer samaritana. ¿Y cómo responde ella? Versículo 11. Atentos. Interesante cómo responde. Señor, no tienes de dónde sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? De hecho, en el original dice, no tienes como cubo, era algo que utilizaban para sacar el agua. O sea, le está diciendo, si no tienes un cubo para sacar el agua, ¿de dónde me vas a dar tu agua viva? O sea, tú fijaos de lo que le está hablando Cristo y de lo que está entendiendo ella. Como vemos otra vez ese contraste con Nicodemo, de que Nicodemo, todo el conocimiento que tenía la Escritura, decía, bueno, ¿puede un hombre nacer otra vez desde el vientre de su madre, meterse otra vez allí y salir otra vez? Es que no entiendo. Fijaos que ninguno de los dos se entendía. Y esto es otra descripción de la incredulidad. La mujer samaritana, aunque Cristo había roto todas estas barreras culturales, como vimos la semana pasada entre judíos y samaritanos, ella todavía tenía un problema, y era su incredulidad, estaba muerta en sus delitos y pecados, estaba muerta espiritualmente, no podía entender. Ella era una mujer mundana que estaba muerta espiritualmente, como nos dice las Escrituras, Efesios 2, versículos 1 al 2. Dice, yo os dio vida a vosotros cuando estabais, subrayar aquella palabra en vuestras Biblias, muertos. No dice enfermos, como quieren que entendamos nuestros amigos los luteranos. Nuestros amigos luteranos dicen que, bueno, que acordaos que en el plan de la salvación, si la salvación es un puente, ellos dicen que Dios hace el 95% y ellos hacen el quinto. El arminiano dice, bueno, yo tengo capacidad para hacerlo yo solo, yo no necesito a Dios, yo solo me di cuenta de mi pecado. Y este puente lo hace entero él solo. Pero lo que lo dice la Biblia es que todo este puente de la salvación lo hace Cristo, no lo hacemos nosotros. Él hace el 100% de la salvación. Y aquí algunos también dicen, bueno, es que en nuestra naturaleza estamos como medio muertos. Entonces, claro, cuando tú estás enfermo, tú estás ahí en la cama ahí muy mal, no sé si alguna vez llegado a esta situación, pues a lo mejor tu mujer te coge ahí con una cuchara, ¿no?, y te mete el medicamento y tú tienes que abrir la boca, tienes que hacer ese pequeño esfuerzo, ¿no?, de poder abrir la boca. No. Pero es que en mi Biblia y en la tuya, en la mía dice muertos. Y un muerto no abre la boca, está muerto. Más claro todavía, 1 Corintios 2,14, también para subrayar y para recordar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este era el problema que tenía la mujer samaritana. El problema que tenía la mujer samaritana era que ella no podía entenderlo, no por su conocimiento, no porque era mejor o peor. Le pasaba lo mismo que Nicodemo, no podía entenderlo, y Nicodemo tenía conocimiento, pero ambos estaban muertos espiritualmente. Nicodemo, ese hombre, era un hombre, como hemos dicho, esa mujer de Nicodemo, esa mujer samaritana,
era mujer. Nicodemo tenía una gran moral, esta ninguna. Nicodemo tenía la mejor fama, esta la peor. Pero ambos estaban en el mismo barco. Y ese barco es un puerto que llega al final del puerto. Es el infierno de la condenación eterna. Por eso tenemos todas estas cosas aquí, para que nosotros podamos ver. Mira, hay gente que dedica su vida a la música. El otro día estamos hablando en casa de la música, estamos tocando ahí un poquillo de piano, que me gusta la música, tal. Y hay gente que dedica su vida a la música, y es algo lícito, es algo bonito. La música, como decía Lutero, es un don de Dios. Hay gente que dedica su vida al deporte. Yo conozco muchísima gente por mi pasado, que sigue dedicando su vida, ya han dejado de jugar y ahora son entrenadores o tal. Una vida completamente sana. Hay gente que dedica su vida al gimnasio. Hay gente que... Pero luego, por otro lado, tenemos gente que dedica su vida a la droga, que dedica su vida al adulterio, que dedica su vida a la fornicación, que dedica su vida, escucha, que los dos están en el mismo barco, que los dos están muertos espiritualmente y que los dos pagarán en el infierno por sus pecados. De la manera justa, evidentemente, porque no todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios, lo que nos dice también la Confesión de Fe de Westminster, apoyada en las Escrituras. Aquí Juan lo que quiere es enseñarnos precisamente a través del Espíritu Santo, quiere enseñarnos los diferentes opuestos tipos de personas para que podamos pensar, todos los que vayan al cielo tienen que nacer de nuevo o no verán el reino de Dios. Acordaos, estos tres es necesario que tenemos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Es necesario, como decía, nacer de nuevo, que es lo que le dice Cristo a Nicodemo. Luego en el versículo 14 nos dice, es necesario ¿qué? Que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que nosotros podamos tener nuestros pecados apoyados en los hombros de Cristo, porque si no, no vamos a ver ninguno el cielo. Y lo tercero que nos dice en el versículo 30 o 33 del capítulo 3, que en las palabras que dice Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca y que yo mengue, eso es lo que dice. Pues esos tres necesarios los podemos hacer necesarios para nosotros. En nuestra sociedad, como hemos dicho, hay mucha gente que se dedica a cosas sanas y lícitas y otras a cosas malas y delictivas, pero ambos están en este mismo barco que lleva a la condenación porque no han nacido del Espíritu Santo. La respuesta de la mujer, fijaos, ahora cuando vamos a la respuesta de esta mujer, nos resulta incluso un poco cómica, ¿verdad? Primero le dice al Señor, ¿cómo me vas a dar agua viva si ni siquiera tienes un cubo para sacar el agua? Le está diciendo. Segundo, ella no puede creer que Jesús era mayor que su patriarca Jacob. Acordaos que el pozo de Jacob, aquel pozo, permanecía allí hasta aquel día e incluso permanece allí hasta el día de hoy. Los samaritanos decían que él es el pozo más, dicen que es el pozo más profundo de Palestina. Las personas del mundo tienen un pensamiento similar de Jesús. Jesús no es el poderoso de una organización poderosa, como puede ser Elon Musk o como puede ser Bill Gates. Y la mujer samaritana, en cierta manera, estaba pensando en cosas mundanas de su tiempo más que en cosas espirituales. La mujer samaritana en este punto no entendía, estaba más interesada en la fontanería, en cierta manera, de cómo haría Jesús para que ella, cuando sacara el agua del pozo, para ella le fuera más sencilla. No estaba pensando realmente en su vida, no estaba pensando en la confrontación de vida, estaba pensando en cuál iba a ser su comodidad. Y esto a veces también es lo que se enseña también en muchas iglesias, ¿verdad? Ven a la iglesia y lo que quieren enseñarte más, o te enseñan textos en los que dicen, no importa cómo vivas, no te preocupes, Cristo, es más tu comodidad, de cómo tú vengas a por tu dosis de emoción, de alegría, pero no, te están confrontando con tu pecado. Es un entendimiento erróneo. De la misma manera, las personas, y muchas, como hemos dicho, se acercan a Cristo de esta misma manera, quieren algunos consejillos de lo que las Escrituras dicen. Dame tú algún consejillo, algún consejillo, pero ya está. ¿Verdad? Quieren algunos consejillos de que sus relaciones, ¿verdad? Para que el matrimonio vaya bien, o para sus relaciones con sus familiares, con sus hijos. Consejos sobre trabajo. Pero no se quieren dar cuenta de que Jesús es el único que puede calmar nuestra sed espiritual. Y esto está en el mundo evangélico cada día más frecuente. Lea usted este libro donde habla de 5 puntos cómo hablar con su hijo. O lea usted este otro donde va a encontrar 3 puntos cómo ser mejor padre, cómo ser mejor marido.
Son libros tan malos que los echas en la chimenea, ni siquiera arden. La verdad es que el reino espiritual es mayor que el reino físico. El don que Dios ha dado a su pueblo es el don del Señor Jesús mismo. Él nos trae un don espiritual, la salvación, la eternidad con Él. Él nos da riquezas terrenales, las cuales algunas riquezas terrenales, las cuales pasarán, pero nuestras riquezas están en el cielo, están con el Señor, que es donde nos dice Él, haceros tesoros, ¿dónde? En la tierra. Escuchaba hace poco a algunos de los predicadores de la prosperidad que decía, yo quiero coches y quiero riqueza, pero no los quiero en el cielo, los quiero aquí ahora. Claro, porque no tienen su vista puestas en el cielo, sino tienen su vista puesta en la tierra. Pero el Señor, como nos dice, sabe de todas estas cosas, sabe que tenemos necesidad. Y además toda esta potestad, nos dice las Escrituras también, que le es dada a Cristo, quien está ahora sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, su pueblo. Cristo no nos ha salvado y nos ha dicho, bueno, ahí os quedáis vosotros y yo me marcho. Las Escrituras nos dicen que Él mismo, porque Él tiene cuerpo presente. Él está sentado a la diestra del Padre, donde nadie puede estar intercediendo por cada uno de nosotros, sus hijos. Así que a menos que un hombre, él también, como hemos dicho, tiene toda la autoridad sobre nuestros trabajos, debe tener toda la autoridad sobre nuestras familias, tiene toda la autoridad en nuestra salud, pero lo más importante es que Él tiene poder y autoridad sobre nuestras almas eternas. A menos que el hombre se vuelva a Él en fe, como nos decía antes el texto, ya está condenado. Juan dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no ha sido elegido. Aquellos que dicen, que hablan en contra de la predestinación, no está hablando de eso. Sino allí nos dice, porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Y allí tienes en el versículo 19 del capítulo 3 la razón por la que los hombres van al infierno. La razón no es porque no los hayan elegido. Dicen, no, es que si Dios ha elegido a unos, no ha elegido a otros. No va de esto. Eso es un entendimiento erróneo. La razón por la que el hombre va al infierno, como le dice Juan 3:16, es porque el hombre prefiere sus obras, sus pecados, aman más las tinieblas que la luz. Esa es la razón. La mujer samaritana tenía muchos problemas en su vida, seguramente todos, como la mujer samaritana, quizá no tantos, pero tenemos también muchos problemas. Pero la mayor necesidad que tiene el hombre, la necesidad que tenemos, la mayor necesidad, lo más importante, es arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto todo solo podemos hacerlo a través de la gracia del Señor obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esta es la razón por la que tienes que predicar a Cristo. No estamos interesados en la fontanería física como la mujer samaritana, en cómo vamos a hacer unas vidas más débiles, unas vidas mejores para nosotros, una vida en la que podamos sentarnos allí en el lujo, sino que estamos obligados a predicar a que Cristo es la fuente de vida que calmará para siempre nuestra sed espiritual. Estamos obligados a llevar una vida cristocéntrica, porque el Evangelio de la prosperidad, y amigos, tiene tanto éxito en muchos lugares. Podemos pensarnos esto. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque la mayoría de las personas no son nacidas espiritualmente y tienen sus ojos puestos, como la mujer samaritana, en las cosas físicas. Por esto, porque ellos, como dicen sus supuestos pastores, ellos no quieren esos tesoros en el cielo, los quieren aquí, quieren las bendiciones aquí, no están pensando en la bendición real que es tener a Cristo en tu vida. Y esto demuestra un corazón como el de la mujer samaritana en este tiempo. El supuesto evangelio de perdición de estos predicadores que estos predicadores les dan a esta gente, es precisamente el evangelio que ellos quieren oír. Porque es un evangelio que les excusa, es lo que ellos quieren. Es como aquellos predicadores que hablan en contra, que hablan a lo mejor de que dicen, mira, no confrontes tu vida de pecado, no debe haber lucha contra el pecado en tu vida. Claro, eso es lo que quiere escuchar un pecador. Lo que quiere escuchar un pecador es que dice, bueno, yo déjame, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué dice Dios? ¿Que yo tengo que ir, que tengo que orar más? ¿O que tengo que ser más santo?
Pero el predicador me está diciendo, no, no tengo que orar, ni tengo que ser más santo, porque Cristo ya lo hizo ya. Eso es lo que un predicador quiere, lo que un no convertido quiere escuchar. ¿Por qué? Porque lo que Dios exige en su palabra, cuando Dios nos manda su palabra, la diferencia es que para el cristiano esto es un gozo. En cambio, para el no cristiano, esto es una obligación. Ahí está la diferencia. Y es una diferencia que cada uno de ellos lo sabe dentro de ellos. Un evangelio que aporta que los medios de gracia que Él nos ha dado, como la predicación, como la meditación, la palabra, la oración, lo que hemos visto a lo largo del Salmo 42, cuando niega todo esto, no es un evangelio verdadero, porque se basa más en la fontanería que en lo que Cristo es el agua de vida en nuestras vidas. Porque está diciendo realmente todo lo contrario, está diciendo que tú puedes vivir una vida en Cristo, tu vida ser un estanque de agua estancada y no ser el agua viva. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla en su palabra todo el rato de que si hacemos esto nos vamos a apagar el Espíritu del Señor? Porque realmente podemos hacerlo. Romanos 1,16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Cristo dice a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de este agua volveré a tener sed. Si bebemos y nos apoyamos en las cosas terrenales, desde el punto de vista espiritual es lo que nos está enseñando. Estas no van a calmar nuestra sed espiritual. Y en tercer lugar vemos que este es uno de los mayores antojos que tienen tanto hombres como mujeres. Ellos tienen sed de Dios, aunque ni siquiera lo saben. Y esto es lo que le pasaba a la mujer. Esto es muy importante, esta enseñanza, porque nada puede satisfacer el alma, solo lo que Cristo ha hecho. Agustín escribió al principio su famoso libro en Confesiones, tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en ti. Eso solo es un poco lo que dice en el Salmo 42:1, como dijimos, que nos enseña la necesidad del siervo de buscar el agua para calmar su sed. Y mucha gente, porque realmente lo que el hombre busca es la felicidad. ¿Qué es lo que el hombre busca? Bueno, si yo encuentro este trabajo, ¿verdad?, voy a ser feliz. Si yo estudio esta carrera, podré acceder a esta otra cosa y realmente podré encontrar la felicidad. Si yo me caso el día de mañana y tengo una familia y tengo tal, entonces seré realmente feliz. Todo el mundo está buscando la felicidad y hoy hay millones de personas que buscan la felicidad, pero que como la mujer samaritana ni siquiera saben dónde está la verdadera felicidad. Porque tú puedes tener todo lo que el mundo ofrece, pero eso no calmará su sed espiritual. Creo que fue el famoso Jim Carrey, que todos le conocemos, famoso actor. Dicen que se ha convertido hace poco. Y él dijo después de una larga vida en Hollywood, dijo, ojalá que todo el mundo cumpliera los sueños de su corazón para que se dieran cuenta que esto no es suficiente. Eso es lo que ha dicho Jim Carrey. O también tenemos otros como Robin Williams o otros que han ganado todo el mundo y luego han acabado suicidándose. Teniendo todo el dinero del mundo, teniendo todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué es lo que dice el mundo? Dice, ¿qué ganará el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? Es lo que nos dice Cristo. Porque la felicidad no está allí, la felicidad está solamente en Cristo. La tragedia de Juan Ponce de León nunca encontró el agua de la vida en el transcurso de su vida, porque él no sabía que Cristo era la respuesta, que Cristo es el agua viva. La gente encuentra a veces y consigue sus sueños, pero siguen estando vacíos, siguen estando muertos espiritualmente, porque nada es igualable al agua viva de Cristo, impactando y viviendo y refrescando el alma de un hijo del Señor. Finalmente vemos el don de Dios, esto rápidamente. Versículo 14, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de vida para que salte para vida eterna. Cristo, fijaos, no está hablando de clases sociales, de políticos o religiosos. Dice, cualquiera que bebiere. Él está hablando
de simple fe. Muchas veces ahí cuando estamos allí, a lo mejor en la vida, y tenemos ahí un grupo ahí en el gimnasio donde yo voy, hay allí un grupo de personas, estamos allí intentando arreglar el país, pero eso pasa en todos los sitios, en el gimnasio, en el bar, estamos todos intentando arreglar el país de lo que pasa, de lo que no pasa, de este de aquí, mira los corruptos que están, estos los otros que cuando estaban en el gobierno hacían exactamente lo mismo, de los otros que estaban corruptos, luego vienen otros por nuevo que dicen, no, pero esto van a cambiar las cosas. Es solo Cristo quien puede cambiar a un alma. Es solo Cristo quien cambia. ¿Quién cambió al ladrón de la cruz? Solo Cristo. ¿Quién cambió a esta mujer samaritana? Solo Cristo. ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón y el alma y los valores de una persona? Solo Cristo cuando actúa en el alma. El don de la vida eterna a través de Cristo Jesús no es un don tampoco meritorio por nuestro servicio. No es un don meritorio porque tú lo hayas heredado de tus padres. No es un don meritorio porque tú lo hayas adquirido por tu conocimiento y tu asistencia a la iglesia de Dios. Lo hemos adquirido, como nos dicen las Escrituras, por gracia. Y ¿saben lo que nos dice también? No solamente nos dice que no hemos adquirido por gracia, sino encima nos dice que ninguno de nosotros lo merecías. Y ese es el problema que tenemos y que están predicando en muchos sitios, cómo se cambian las cosas. No es que yo voy a la iglesia, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia. Así Dios me bendice. Que no es eso. Que no es Dios Dios no necesita absolutamente nada de ti. Dios no necesita nada de ninguno de nosotros. Él sigue sentado en las alturas, Él sigue siendo santo. Su plan va a seguir, sigue adelante. Dios no tiene plan B, a Él siempre le funciona el plan A. Todo va a ir adelante. Somos nosotros quienes necesitamos de Él. O algunos que dicen, bueno, pues yo voy a la iglesia y así Dios me bendice. Qué bien, me bendice en mi vida. No funciona tampoco así. También debemos aprender con cuidado que los pecados de la mujer samaritana no hicieron que Jesús no le predicara el Evangelio. Cristo le ofrece salvación, primeramente, y también le confronta con sus pecados. Y esto también es importante para que nosotros pensemos, nosotros no ofrecemos la salvación porque no podemos darla, si nosotros lo único que podemos hacer todos nosotros es señalar a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos. Y Cristo es y dejemos a Dios que Él haga lo que tenga que hacer. Muchas veces es un pensamiento mucho hipercaminista, decir, bueno, yo no predico fuera de la iglesia, no hago evangelismo, no le digo a mis vecinos, ni a mis familiares, ni a nadie que yo soy creyente, ni soy tal, me lo quedo para mí, ¿verdad? Porque bueno, Dios va a hacer lo que Él quiera. Estos son solamente excusas. Porque Dios nos manda a predicar el evangelio allí donde estamos. No podemos dar el evangelio a nadie, no tenemos capacidad, los pastores no salvan a nadie. Es solamente Cristo a través de su palabra. Y Cristo le estaba diciendo a esta mujer, si crees y te arrepientes de tus pecados, yo te salvaré de tus pecados. Él sí lo puede decir. Y Jesús finalmente enseña la misma lección en el capítulo 3. El resultado efectivo y verdadero de la salvación es un cambio de dirección en nuestras vidas pecadoras. Eso es algo que muchas veces la gente no entiende. Dice, bueno, somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, por la fe, esto significa que yo digo de mis labios, Cristo me ha salvado, pero luego mi vida no tiene nada que ver con eso. Y lo que nos enseñan las Escrituras es precisamente qué es lo que dice el Señor, y también lo habla en Isaías, dice, este pueblo de labios, de boquilla, me honra. ¿Pero qué dice? Pero su corazón está lejos de mí. El que beba del agua, dice Cristo, no tendrá sed jamás. El Señor está hablando aquí de nacer de nuevo del Espíritu Santo. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O Juan 10:10 dice el mismo Cristo, yo he venido para que tengan vida. No para que vivan en pecado, no para que vivas acorde a tus propios razonamientos. Dice, para que la tengan en abundancia. O Isaías 43, versículo 7, dice, los que yo he creado de mi pueblo, los míos, los he creado para mi gloria. No hemos sido creados para vivir nuestra vida, nuestros propios razonamientos, viviendo el pecado. Hemos sido creados para la gloria de Dios.
Y si realmente la salvación de Dios está en nosotros, viviremos para su gloria, no perfectamente mientras tengamos el retal del pecado, pero viviremos para su gloria. Habrá lucha al pecado. Y si no hay lucha del pecado en nuestras vidas, el otro día lo estuvimos hablando, es un gran problema. Cada uno de nosotros está mandado a examinar su propia vida, no la vida de que tenemos al lado. Si en nuestra vida no hay una lucha contra el pecado, si en nuestra vida no aparecen estas cosas que hemos visto en el Salmo 42, no oramos a Dios, no nos deleitamos en su palabra nunca, no esperamos en el Señor. Si vienen unos amigos y nos dicen que nos vayamos a la playa el domingo o que vayamos a jugar un partido de fútbol o que vayamos y dejamos la iglesia y no pensamos en el día del Señor. Todas estas cosas son alarmas que deben hacernos reconsiderar, que deben hacernos pensar a cada uno. El Señor te ha transformado para que tengas vida en abundancia. Muchos millones, como Juan Ponce, que empezamos esta predicación, no encuentran la fuente de vida. Y muchos cristianos, por el pecado que ponen en sus vidas, saben muy poco sobre gozo y justicia y paz. Y por eso te puedes encontrar a gente que es muy mayor, gente que son muy mayores, pero que luego realmente son salvos, pero son bebés en Cristo. Tienen 98 años, pero no han avanzado. Son bebés en Cristo. Por esto mismo, porque no han seguido las enseñanzas de las Escrituras. Demasiadas veces estamos viendo vidas cercanas al mundo que nos separan del Señor y de nuestro camino. No somos ciudadanos de este mundo. No nos quedamos a acomodar aquí. Somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudad no es la ciudad de Dios. ¿Sigues tú bebiendo de este agua que no sacia? A partir del versículo 15 sigue trabajando el Señor en su corazón hasta que ella, por el Espíritu Santo, acaba creyendo el testimonio de esta, y el testimonio de la mujer samaritana, fijaos, cambia completamente. Ella al principio iba allí porque a esa hora, porque su vida moral delante de otros no era bueno. Es que ni los otros querían tenerla allí presente por su vida moral. Pero ahora Cristo ha cambiado su corazón y ahora a ella le da igual todo. Se va a aquellos que la desechan y le dice, oye, venid, ¿no será este el Cristo? ¿Verdad? Lo dice más adelante. Es igual que Nicodemo, acordaos. Él vino de noche para hablar con Cristo porque no quería que su fama fuera entredicha entre los judíos. Y luego cuando Cristo obra en su corazón, él viene a la luz del día a pedir a Pilato el cuerpo de Cristo, sin importarle ahora nada. La pregunta más importante que nos podemos hacer en nuestras vidas es esta. Y la palabra que el Señor nos trae para acabar finalmente es esta. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que pensar cada uno en nuestras vidas. ¿Es Jesús verdaderamente el agua de nuestras vidas? No es para el que tenemos al lado, es para nosotros. ¿Es Cristo realmente ese agua de vida en donde Dios? Estamos haciendo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Y nuestras vidas, el agua de Cristo en nuestras vidas es agua que fluye, que corre. ¿O somos de los que nuestra agua está estancada? Porque nosotros hemos puesto las nubes, hemos puesto el pecado entre nosotros y el Señor. Yo os he venido para que tengáis vida en abundancia. Amén. Vamos a orar al Señor.